nos ven y nos escuchan, así que bueno, volvemos acá. Radio Vidente al aire. Seguimos acá en el cruce con Mariano, me ayuda. Sánchez Toranzo. Presentamos a Mariano, que lo conocen así acá todos los oyentes. Y bueno, bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Bueno, acá muy contento de volver a estar en estudio. En las últimas semanas tuve que mandar mensajes porque, bueno, distintas cuestiones y actividades. Estamos a fondo, sí. La verdad que tristemente en algún punto estamos activos. Es verdad. Estaría bueno no estar activos, que todo fluyera, ¿no? Como está bueno que las cosas fluyeran y que fuésemos armónicos, ¿no? Viviésemos en una comunidad armónica entre nosotros y armónica con la naturaleza de la que somos parte y nos tenemos que hacer responsables. Pero bueno, eso no es lo que sucede tristemente hoy en nuestro territorio y por eso estamos muy ocupados en la resistencia, ¿no? En resistir la implementación de estos proyectos extractivistas que lo único que hacen es ir contra... alejarnos cada vez más de nuestros orígenes. Claro. De la tierra, de la naturaleza. Y empobrecer a los pueblos y destruir los territorios, todo junto, ¿no? Todo junto, y una cosa lleva a la otra. Y claro, y aparte, bueno, esto que genera el sistema también para poder cumplir con estos objetivos, para llevarse nuestras riquezas sin que nos quejemos, para oprimirnos exactamente, utilizan esto de dividirnos, de fraccionarnos, de generarnos... Dividido triunfarás, ¿no? Exactamente. Si entre hermanos se pelean, nos devoran. Más claro está, échale agua. Claramente. Y bueno, pero hoy estamos en esa situación de defensiva, porque el poder viene por todo y la verdad que tenemos gran parte de nuestra comunidad alienada por la sobrevivencia y alienada por la competencia, ¿no? El que está compitiendo todo el tiempo y quiere ser el mejor no ve qué sucede. Lo único que tiene es su objetivo en un punto y además eso genera siempre digo lo mismo, pero tener una sociedad competitiva y además que en las que se han perdido los códigos a partir de los 90, genera una sociedad de frustradas y frustrados. Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay uno mejor que uno. Claro. Entonces cuando uno en vez de querer ser bueno y sumar al conjunto, quiere ser el mejor, tenés que bajar al otro, cuidarte del de al lado y cuidarte del de abajo que viene por vos. Cuando todos tendríamos lugar en este mundo si cada uno ocupara su lugar, ¿no? Dignamente. Claro, si cada uno aportase lo mejor de sus luces. Claro, porque no todos tenemos que ser iluminados. Cada uno con su métier podría colaborar para una sociedad y un mundo más justo. En eso plantean sabiamente nuestros hermanas y hermanos originarios, ¿no? Eso de la complementariedad, la reciprocidad, la horizontalidad, la integralidad. Cuando uno compite está focalizado en un pedacito de una sociedad capitalista de la problemática. Claro. Entonces vos sos el mejor haciendo este tornillo y premios tenés por hacer ese tornillo, pero no sabes que ese tornillo es parte de una bomba. Claro. Entonces pero vos sos el mejor. O otro ejemplo, vos sos la mejor ingeniera producida por nuestra universidad pública y ¿cómo es tu mejor carrera? Y trabajar para Monsanto. ¡Wow! No me digas eso. Entonces, la mejor ingeniera... Me decimos esto y se me cae. La mejor ingeniera agrónoma trabajando para las corporaciones que destruyen el campo y las poblaciones que viven en esos territorios. Claro, ninguna conciencia sobre nada, ¿no? Entonces, pero vos sos un profesional ultra exitoso y exitosa. Claro. Pero la felicidad no es un pancho, ¿no? La felicidad, yo siempre hablo de la fórmula de la felicidad y se ríen, pero... ¿Cuál es? La fórmula de la felicidad es estar orgulloso de lo que uno hace de uno mismo. Bien. Ser armónico y nutritivo con la comunidad de la que somos parte. Bien. Y ser armónico y nutritivo con el territorio del que somos parte, la naturaleza, la pacha, de la que somos un animalito más. Entonces nos tenemos que hacer cargo y entender que tenemos un destino común. Entonces, cuanto uno más armónico sea en esos tres niveles y viva
con un ambiente armónico, porque vos podés ser muy nutritiva con la comunidad, pero si todos se destruyen todos contra todos y todos se matan contra todos, tu trabajo va a ser como remar en dulce de leche. Me hace reflexionar, yo no soy muy inteligente, pero cuando uno está en contacto con la naturaleza aprende un montón de cosas. Sin saber aprende, ¿no? A mí me tocó vivir en el sur y entendí a la gente que no pescaba porque se estaban reproduciendo las truchas y no había que pescarla. Entendí que no había que pescar si uno no tenía hambre, ¿no? Y después paralelamente veía a la gente que cazaba ciervos para exponerlos en sus casas. Una cosa muy flashera me pasó. Pero aprendí un montón de la gente que curtía con la naturaleza, me encontré con la montaña, con el lago, dije, uy, wow, qué bueno, porque yo soy parte de eso también, ¿no? Bueno, por eso, uno cuando se siente parte de una comunidad y parte de un territorio, se siente poderoso. Claro, y se siente en paz. Te sentís poderoso y te empoderás, porque decís, si todo esto, soy parte de todo esto tan importante. Si tienes esa cordillera y ese lago, yo, wow, qué problema tengo que hacer. Soy parte de ese todo. Claro. Si yo me siento porteña, ¿viste? Si yo siento que soy dueño, y a la vez no soy dueño porque los dueños son otros, entonces soy un pobre perejil que está ahí mirando una montaña que jamás va a poder estar porque no es propia y uno no se siente parte de ese territorio. Y lo mismo pasa en eso, el sistema quiere que nos veamos individualmente, solos y solas. Si vos estás solo ante un poderoso enorme y corporaciones terribles y estados opresores, y la vas a ver tan chiquita que lo único que vas a tratar de hacer es acomodarte para que no te maten. Si vos te sentís parte, y en esto también vuelvo a los hermanos y hermanas originarias, de una cosmovisión milenaria, ahí sí te sentís. ¿Cómo no vas a sentirte orgulloso y ser parte y poder levantar la cabeza y mirar de frente al enemigo, ¿no? A las corporaciones? Y en ese sentido vamos a llamar ahora, si me hacen... Sí, dejemos de filosofar porque no te colgamos y vamos al punto. Un poquito espacio, porque estamos justo en épocas importantes del año para este hemisferio y para nuestra tierra, ¿no? Ajá. Y en eso vamos a ponernos en contacto con Enrique Mamani. Enrique es de una organización que se llama Orcopo, de pueblos originarios, y a la vez él es parte de una comunidad de sicuris que se llama Arco Iris. Y bueno, a ver si podemos generar la comunicación. Estamos ahí, vamos a ver. Todo debería suceder bien. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos ya al aire, Enrique, así que saludarte, ponerme contento porque en estos últimos tiempos nos hemos visto, pero poco, así que esto de poder charlar en estas épocas tan interesantes e importantes de nuestro territorio y yo recién justo hablaba, ¿no? Decía, si uno se siente parte de pueblos con miles de años, de cosmovisiones de miles de años, y se siente poderoso si puede hablar en representación de los antiguos, ¿no? Y de las ancianas, y bueno, y entender que uno es parte de ese todo, ¿no? Y en esto, bueno, yo he aprendido mucho de Enrique, de Arco Iris, de Orcopo, y bueno, de todo lo que ellos impulsan y promueven. Así que contanos. Hola, Enrique, primero. Sí. Hola, Enrique. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer para mí comunicarnos, y bueno, me alegro que ustedes hayan aprendido que nosotros pasamos en la vida para aprender. Justamente cada día de nuestra vida vamos aprendiendo. Nuestra cosmovisión o nuestra cosmogonía y nuestra cosmovivencia hacen eso, que vayamos aprendiendo cada día de nuestras vidas, y no que nos eduquen y que nos enseñen como en el colegio, sino que cada uno tiene que ir aprendiendo a medida que va pasando la vida, ¿no es cierto? Y un placer que haya podido aprender y que yo haya podido transmitirlo, y con mis hermanos les hayan podido transmitir como nos transmitieron a nosotros esos saberes nuestros abuelos, nuestros ancianos, de hace más de 40.000 años.
bueno, es importante para nosotros este mes, porque empieza lo que sería un nuevo ciclo solar, ¿no? Empieza un año nuevo, como dicen ustedes, para nosotros el Inti Raymi, el Machacmara, el Wilcacuti, para los hermanos mapuches el Guiñay Chipantu, que es un nuevo ciclo de sol. Eso es básicamente eso. Nosotros estamos en el hemisferio sur y todos los del hemisferio sur estamos empezando un nuevo ciclo solar. Algunos habrán empezado el 21 y en el sur terminarán empezando el día 24, pero no deja de ser eso, ¿no? Yo no sé exactamente cuál sería la pregunta, o si querés que lo redondeemos en el tema. Sí. Porque, bueno, eso, ¿no? Porque empezar a entender esto que decías vos, ¿no? Que en este hemisferio, en el hemisferio sur, nosotros muchas veces nos guiamos por fiestas y por eventos que más se definen desde el norte, ¿no? Mismo la Navidad, las cosas que los años nuevos, las cosas que comemos que tienen que ver con culturas nórdicas y no con lo que sucede y pasa en esto, ¿no? Nórdicas y occidentales, digamos, porque hay otros nórdicos también. Sí, exacto. Pero me encantaría que expliques un poco esto, porque yo viví un toque en Bolivia cuando era joven, que me fui de mochila, y me acuerdo que se festejaba el solsticio de invierno, ¿no? Y fui a Tiahuanaco, un lugar maravilloso, un flash para mí, un frío, hermano, que ni te quiero contar. Pero una cosa cuando salió el sol, ¿no? Que encima por esta cultura occidental el arco del sol estaba cambiado, entonces no pasaba el sol por donde tenía que pasar por una cuestión comercial, me parece. Pero una cosa con la gente que hablaba en mapuche, en quechua, y que yo tenía por suerte un amigo antropólogo que me traducía, y esto, ¿no? Del solsticio. Si me explicás un toque, me encantaría. Claro, sí. Lo que es, indudablemente para nosotros es el solsticio de invierno, que es el principio del año, que después hay un solsticio de verano, que es el 21 de diciembre, que es la mitad del año. Después tenemos dos equinoccios, que es el equinoccio de primavera, el 21 de septiembre, y el equinoccio de otoño, que es el 21 de marzo. Eso es nuestro calendario, digamos. Nosotros somos calendarios lunisolares, solares porque justamente estamos regidos por el sol, y lunisolares porque también la luna, nosotros tenemos 13 meses. 13 meses de 28 días, ¿no? Y hay un solo día que es el día 21, que es el día neutro, es el día cero, que el tiempo está quieto, siempre oscila. Entonces, para los pueblos originarios eran 13 meses de 28 días. Ya perfecto, el calendario es perfecto. Digamos, nuestros amautas entendieron que la vida se manejaba de esa manera. Y la influencia del sol y de la luna en nuestra vida es importante, digamos. Nosotros hablamos de la Pachamama, y sin el sol y sin la luna, digamos, no podríamos estar vivos, no podríamos nada de lo que existe en la tierra o en el aire, digamos, la Pacha podría vivir. Y es importante entender que para que exista la vida necesitamos a la Pacha y al sol, ¿no? Y después, digamos, entender que también dentro de todo eso hay un respeto hacia todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con nuestra madre tierra, para entender que cuándo tenemos que sembrar, cuándo tenemos que dejar de descansar la tierra, cuándo la tenemos que arar, cuándo tenemos, y sin, por supuesto, entender que no hay agroquímicos que valgan en nuestra madre tierra, o estaríamos envenenándolo también a ella. Entonces, me parece que esa filosofía de nuestros amautas, que tienen muchísimos años, que tienen 40.000 años de existencia, y que muchas de las cosas que nos han ido enseñando ellos es lo que nosotros hoy tratamos de reproducir y enseñar a nuestros más hijos, a nuestros nietos y a nuestros hermanos que viven en esta Pacha, porque a veces pensamos que los originarios haciendo todo esto estamos dándole valor a nuestra cultura y nos estamos salvando nosotros. En realidad no, nosotros, los pueblos originarios de este continente, de este Abya-Yala, vivían en armonía con la Pachamama, con la naturaleza, pero también los pueblos originarios del resto del mundo vivían en armonía con su entorno, con su parte de la Pacha. Lo malo es que el eurocentrismo, la cultura occidental, ha roto todo eso, ¿no? Ha roto todo eso y ha impuesto y ha sometido a los pueblos del mundo a un
calendario grecorromano, a un pensamiento occidental, a un pensamiento capitalista, verticalista, sin el respeto a la madre naturaleza y únicamente pensando en el egoísmo, el individualismo de cada uno de los que viven en sus lugares, ¿no? Eso nosotros creemos que en realidad no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestra filosofía. No tiene nada que ver porque nosotros hablamos de la armonía cósmica, nosotros hablamos de la horizontalidad, de la reciprocidad. Y cuando estamos haciendo esto, digamos, el 21 de junio, nosotros hacemos un día de ayuno los hermanos y se hacen un día de reflexión a donde se conversa y se habla sobre todo lo que pasó en el año y todo lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer y por qué razón pudimos y lo que no pudimos hacerlo, la razón por la que no pudimos hacerlo. Me parece que el balance es importante y entender que para nosotros no el festival que ustedes hablaban de todo lo que se come, se toma. Para nosotros es importante que para brindamos con agua, porque lo esencial para la vida es el agua. Entonces, después de haber estado mucho tiempo esperando la salida del sol, sí, ahora, digamos, no dejamos de ser pueblos invadidos por la occidental, entonces hay alcohol y todo, pero en la antigüedad lo único que se tomaba después de la salida del sol era agua. Era agregar a la vida lo que es esencial. Nosotros lo esencial para la vida es la tierra, el agua, el aire y el tata inti. Y cuando esperamos el sol, una vez que sale, tenemos la tierra y tomamos el agua y tenemos lo esencial para la vida, estamos respirando. Me parece que darle valor a esas cosas es como nosotros pretendemos cambiar de paradigma este mundo, ¿no? Porque si no es más de lo mismo. Y eso es algo que está vigente hoy para nosotros y para el resto de la sociedad, ¿no? Me parece que es importante eso. No solamente entender que estamos esperando el solsticio, tenemos el 5530 años, pero sino que también es importante que tenemos que reivindicar, refortalecer y reafirmar nuestra cultura. Y también que el resto de la sociedad la conozca, porque me parece que realmente es una alternativa para la humanidad. Cuando no hablamos de la contaminación, de la explotación a minas a cielo abierto, cuando no hablamos del monocultivo, todas esas cosas me parece que es importante. Y todo depende de este día, del nacimiento de este nuevo ciclo. De ahí vamos manejándonos, por supuesto, la Pachamama, el 3 de mayo, todo lo que tenga que ver con el calendario andino masónico, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esto de la conexión y de sentirse parte de este territorio, ¿no? Porque tiene que ver con los ciclos de esta parte de nuestro mundo. Y en eso claramente tenés razón, ¿no? El eurocentrismo genera muchos problemas y nuestras clases dirigentes y nuestras universidades están focalizadas y mirando para allá, en vez de mirar a donde tienen que mirar. Yo digo que hoy les hermanes originarios, los pueblos originarios preexistentes, tienen por un lado la llave para parar gran parte de los proyectos extractivistas a través del convenio 169 de la OIT, que en nuestro caso está adoptado como parte de la Constitución, ¿no? Como supraconstitucional creo que es también. Y por otro lado tienen la llave en esto del cambio de paradigma necesario, porque la vida en este antropoceno que genera el individualismo, la competencia que genera el capitalismo, el neoliberalismo, va a destruir, está destruyendo este mundo tal como lo conocemos, ¿no? La Tierra va a seguir. Lo que puede desaparecer es el hombre y la mujer como especie, ¿no? Pero esto de salir del antropoceno, ¿no? El poder reconectarnos. Y cuando uno, como los pueblos originarios, se sienten parte, este cambio de paradigma del buen vivir, bueno, me parece que es el camino, esto de reencontrarnos, de ser recíprocos. Justo lo hablábamos antes de conectarnos con vos, Enrique, de esta necesidad de uno sentirse parte de la comunidad y parte del territorio, ¿no? Y de la pacha, y si uno es armónico y vive en un territorio y en un pueblo armónico, va a ser lo más feliz posible. Entonces me parece que en eso tienen dos llaves importantes: el cambio de paradigma, esto de cambiar, de salir
del vivir mejor para focalizarnos en el buen vivir, porque vivir mejor que el vecino, mejor que tiene que ver el con vivir mejor es puro cuento, ¿no? El vivir bien y armónicamente es más profundo, más difícil tal vez. Es más difícil, no es más fácil, pero Bueno, no la vemos, estamos tan alienados que culturalmente que no la vemos, pero es mucho más fácil entender que uno puede honrar y admirar a la luna, al sol, como decía Enrique, y no, nosotros adoramos figuras, estampitas, cosas que bueno, así, ¿no? No sé, Enrique, ¿qué opinás? Enrique, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Mucho no sé el tema, pero me encanta lo que dijiste. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, soy tercera generación de pueblos originarios. Mi abuela era india tehuelche, y tengo un par de cosas así que me doy cuenta que mi madre me decía, sos igual que tu abuela, ¿no? El ver el horizonte y un montón de cosas. Pero cómo yo en esta ciudad porteña puedo, por más que yo tenga conciencia social, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a esto y qué es lo que podemos hacer nosotros para empezar a modificar, aparte de la lucha social, que de hecho la hacemos, ¿no? Para empezar a que el resto de la gente visualice eso, que yo sé que lo tienen internamente. Pero ¿cómo vos decís que podríamos aportar ese toque para empezar a cambiar? Yo creo que lo más importante, hermana, es el generar la conciencia. Nosotros, los pueblos originarios, en este territorio, lo que hoy es el territorio argentino, hay 42 naciones originarias, en distintos lugares de ese territorio. Pero lo cierto es que en los grandes conurbanos, como el de Buenos Aires, como el de Córdoba, el de Rosario, se encuentra la mayor cantidad de hermanos originarios que fueron expulsados de sus lugares por alguna razón, que hubo tal vez una minera o también por mucho de que decidieron emigrar a buscar, como ellos dicen, el progreso o el bienestar. Entonces esos hermanos que generan en esos grandes conurbanos, si toman conciencia, de alguna manera, como el mismo Estado dice que nosotros somos el 60% de sangre indígena, somos una gran mayoría, pero también somos una gran mayoría colonizados. Entonces la conciencia se ha roto. Entonces nosotros debemos concientizar a nuestros hermanos, porque ustedes hace un ratito hablaban del buen vivir. Y el vivir bien o el buen vivir, el sumas causa y el sumas camaña. Es mucho más sencillo interpretar esto, porque lo que nosotros hacemos cuando interpretamos el sumas camaña, el sumas causai, es que somos parte de todo lo que nos rodea. Y nosotros únicamente podemos estar en complemento con todo eso que nos rodea. No podemos pensar que vamos a estar en el sumas camaña si decidimos explotar una mina a cielo abierto, o si decidimos contaminar, o si decidimos talar los árboles, o si decidimos que desaparezcan los animales. Eso no es el sumas camaña, eso no es el buen vivir. Eso es una cuestión egoísta, individualista, que es una cuestión del, como decía Mariano, el vivir mejor para el humano, en el concepto de vivir mejor también, del consumismo, del capitalismo, del eurocentrismo, ¿no? De la colonización, básicamente. Me parece que nosotros acá, en la ciudad o en el conurbano, generando conciencia, somos lo que mayor deshacemos a nivel ecológico, porque los que somos los que más consumimos. Todo los agrotóxicos que se tiran en el campo para hacer los grandes monocultivos terminan acá en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Entonces, si no generamos esa conciencia a nuestros hermanos, difícilmente podamos generar el cambio de paradigma. Después entender que es muy sencillo levantarse a la mañana, porque digo, me pasa a mí, yo todos los días a la mañana me levanto para ir a trabajar y me voy a tomar el colectivo, digamos. Y qué bueno entender que me levanto y abro los ojos, puedo respirar, puedo tomar agua y salir y puedo sentir la brisa cerca del aire todavía. Y sigo estando, a pesar de la gran ciudad, estoy en un lugar que es La Pacha y que sigue existiendo el aire, sigue existiendo el agua y que son parte de todo lo que tenga que ver con el buen vivir, ¿no? Entonces, si nosotros logramos tomar esa conciencia, vamos a entender que también es sencillo. Acá
es a donde mayor cantidad de agua se derrocha, agua potable. Sí. La gente no tiene conciencia, tira agua por todos lados, deja el agua correr por todos lados, y eso también es entender que somos parte de este mundo. Entonces la conciencia es importante. Todo un mundo y una sociedad consciente podemos hacer el cambio para el buen vivir. Me parece que pasa por ahí. Nosotros debemos generar esa conciencia en todos los hermanos que están, no solamente originarios que fueron desplazados de sus territorios, sino los otros hermanos que viven en este lugar que es parte de La Pacha, antiguamente territorio charrúa, querandí, como para entender que debemos concientizarnos para poder tener un mundo mejor. Porque debemos pensar que, hace un rato también, entender esto. Decía Mariano, a lo mejor desaparezcan los humanos, pero capaz que sí. Pero igualmente, si no, entender que los humanos que vienen ahora, los chiquitos esos, y no los humanos solamente, los animales y las plantas, tienen que recibir esta Pacha como nos la recibimos nosotros, con la posibilidad de ser generadora de vida. Si no, vamos a dejar una Pacha que está generando muerte, cánceres y todas esas cosas. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que podamos dejar una Pacha que sea generadora de vida, ¿no? Ok, sí, buenísimo, me encantó. me encantó. Vamos a tratar de lo posible en concientizarnos, ¿no? Y en educarnos también y en pasarle ese mensaje al resto. ¿Sabes qué, Enrique? A mí me sorprende a veces, y no debería sorprenderme, pero yo leí a un maestro de Aikido, ¿no? Que después voy a pasar el link porque tiene un apellido muy difícil, que es hijo y nieto de japoneses, ¿no? Pero nació en la Argentina. Y él habla bien desde la cosmovisión de ellos, pero desde el argento, ¿viste? Desde el que nació acá y conoce el Rioba. Y él planteaba que lo de ellos no es una religión, porque religión viene de religar lo que está partido, separado. Y dice, para las religiones, Dios creó el universo, el paraíso, y se quedó afuera de ese paraíso, ¿no? Y a su creación máxima del hombre y la mujer, a través del pecado original, los dejó afuera de ese paraíso. Entonces, religión es religar al hombre a la mujer con ese paraíso, con la Pacha y con ese Dios que es esa energía cósmica, ¿no? Que hablan también ustedes, los hermanos originarios. Entonces él dice, no hay que religar nada, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos parte, entender que somos parte de esa naturaleza y parte de esa energía cósmica que es ese Dios, o como queramos llamarlo, que es esa energía superior que conformamos entre todos los seres vivos, animados y no animados, ¿no? de este planeta. Así que las similitudes en esto me parecen muy importantes, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Igual también, Mariano, cuando vos decís esto, hablábamos de la Via Yala y de sí, las similitudes son del filosófico muy parecido. Lo que cambian en realidad en nosotros, los humanos diversos, es a veces el color de la piel, a veces el color de los ojos, los rasgos, la altura, o la vestimenta y la manera de alimentar. Pero filosóficamente los pueblos originarios de Abya Yala son muy parecidos, todos eran pueblos cósmicos, parte del cosmos, parte de la Pacha. Y no solamente desde Abya Yala, muchos lugares de esta tierra pensaban igual y tenían una filosofía parecida a los que eran los originarios de la tierra, ¿no? Desde esta Pacha, antes de que sería lo que es Europa como el centro del mundo o el principio de la historia de la humanidad. Parece que Europa es así, pero resulta que en 1492 era uno de los países o la región más empobrecida del mundo, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el eje dominante desde ese espacio. Hay que romper con todo eso, ¿no? Claro. Hay que empezar a volver a revalorizar nuestra cultura, nuestras filosofías, que son indudablemente para mí la alternativa para el resto de la vida, ¿no? Claro, y además eso, ¿no? Si uno se siente parte de una cultura milenaria y se siente parte de un territorio tan hermoso y tan potente, pues más allá de que vivamos en esta ciudad,
y estamos tan escindidos que no nos damos cuenta que tenemos al río más ancho del mundo atrás nuestro, al lado vendría a ser, pero nosotros le damos la espalda al río, ¿no? Entonces estamos tan escindidos y tan alienados que no nos damos cuenta ni de esas cosas tan básicas, pues no es que vivimos en un territorio feo, digamos. Hay cosas en esto que lamentablemente justamente tiene que ver desde, lo decían unos hermanos, decían, ¿qué querés con el hombre blanco? ¿No? Un hermano decía, ¿qué querés con el hombre blanco que pone preso a la tierra cuando hace las macetas? ¿Viste? Después decía, hasta que está siempre desconforme con todo. Si está en Brasil se hace una pista de patinaje. Y si está en el sur se hace una pileta climatizada. No hay nada, no hay conformidad. Siempre quiere lo otro, ¿no? En realidad uno debe ser parte de la naturaleza y sentirse parte de la naturaleza y disfrutar de eso para poder ser feliz, sencillamente eso. Vos decías hace un ratito algo que es muy elemental. Nosotros tenemos acá muchas cosas para disfrutar. El Río de la Plata no lo podemos disfrutar. Yo no sé si hay gente que va a caminar a borde del Río de la Plata y a mirar el atardecer o el amanecer. No creo que haya mucha gente. No lo hago yo tampoco, no quiere decir que lo haga, pero digo, nos someten y estamos banalizando, pensamos a ver qué nos podemos comprar, en qué podemos gastar, qué es lo que podemos consumir, cuántas cosas, y eso es lo que nos inculcó el capitalismo, la cultura occidental, que nos hace pensar en lo que contamina y en lo que contamina nuestro cerebro y todo, y no disfrutar de lo que es esencial, que es el agua, la vida, el aire. Eso es mucho más importante. Eso es mucho más importante y tenemos que empezar a darle valor. Yo agradezco cada día en la mañana poder respirar, poder tomar agua, poder caminar, poder abrir los ojos, y le agradezco a la Pacha por todo eso que me da sin pedirme nada a cambio, sino que haciéndome que tenga conciencia y generar conciencia en el resto. Para nada, para eso, nada más, para poder disfrutar de la vida, ¿no? Y cómo no sentirse orgulloso, ¿no?, de todo eso. Así que bueno, Enrique, te agradecemos solo un título nada más. ¿Se viene el Matapi en breve? Se viene el Matapi tal cual en breve. Se viene el Matapi en agosto, pero antes, Mariano, el día 9 de julio va a estar el encuentro de sicuris en el... ¿viste donde ensayamos nosotros? Que estamos todos los domingos en Falcón y en el Olivera. Olivera, sí. Está el ex centro clandestino del Olimpo, tal cual. Va a ser un encuentro de sicuri desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, así que les invitamos que vengan. Va a haber un visito para compartir con la gente, digamos, va a haber una actividad que va a estar todo el día, va a haber unas bandas de sicuri, seguramente vamos a hacer una ceremonia al principio, esto en el cuadro también de lo que tenga que ver con el año nuevo, el principio de este nuevo ciclo, que nosotros también festejamos como arcoíris, festejamos el poder disfrutar de un ciclo nuevo, ¿no?, de sol. Y ese día entonces vamos a invitar a todas las comunidades que quieran venir, tocar, compartir la música con nosotros y festejar la vida, que para eso estamos en este lugar, para vivir disfrutando y concientizando a los que están alrededor nuestro, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, teníamos ahí con los sicures, que alucinante. No sabes cómo suenan. Además ellos tienen un honor, el grupo Arcoiris, que tienen a una hermana que toca el sicuri ahí también muchas veces, que es Norita Cortiña con ellos. Aguante Norita, la vamos a ir claramente. Norita, no es joda. Somos el fan de con Norita. Y Norita toca a veces con nosotros, así que es un placer tenerla ahí en la ronda. Le hicieron una canción y todo, así que, bueno, que ya la pasaremos. Y bueno, y antes del Matapi nos vamos a volver a comunicar, dale. Y bueno, te agradecemos y nada, también en esto festejamos la vida y a veces tenemos que recordar también las muertes injustas, los asesinatos, y este fin de semana vamos a estar en la estación Darío y Maxi, en la estación de Avellaneda, porque se cumplen 20 años. 20 años, tal cual. Yo no lo puedo creer. Creo que nosotros como Arcoíris vamos a estar también ahí tocando, así que bueno, va a ser un lugar de encuentro. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.